Yo soy QFB de la UNAM, originalmente. Después decidí estudiar una maestría en Administración de Empresas con especialidad en negocios internacionales. Y la razón por la que estudié eso es porque, como les comenté, me he dedicado a regulación sanitaria desde hace muchísimos años. Trabajé en COFEPRIS. ¿Quién sabe? Levanta la mano, por favor, quien sepa qué es COFEPRIS. Gracias, señor. Ok, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que por cierto cambió de nombre, reza la leyenda, ahora se llama Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dicen, o al menos así está en su página. Y después de trabajar en COFEPRIS, la verdad es que la política y yo no nos llevamos bien en ese sentido, es mucha grilla, mucho estrés, etcétera, etcétera. Entonces me salí y empecé a trabajar en la industria privada. Y en la industria privada trabajé en empresas como Johnson & Johnson, Terumo, Actavis, que en aquel momento fue la número 1 de genéricos en el mundo, etcétera, etcétera. Después de un rato me desesperé muchísimo de trabajar para alguien y entonces opté por dejar de trabajar para la gente. Y junto con un montón de colegas y amigos que se dedicaban a regulación sanitaria, pusimos una consultoría y a eso nos dedicamos. Además de todo eso, empezamos a participar en Canifarma. ¿Alguien sabe qué es Canifarma? Levanta la mano. Ay, qué bueno, porque yo pensé al principio que era Can y Farma, ¿no? Entonces, como algo de medicina de perritos, pero no. Canifarma es la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica. Ellos tienen una sección o 2 secciones de dispositivos médicos, de la cual actualmente presido la vicepresidencia de capacitación en Canifarma. Me acabo de lanzar a la presidencia para este año. Ojalá la gane. Soy el único candidato. Yo creo que la va a ganar. No, no es cierto, no soy la única, pero yo espero realmente ganarlo. Desde el año pasado he fomentado muchísimo que se hagan pláticas para dar a conocer qué es la regulación sanitaria en México, porque nadie la conoce. Así, absolutamente nadie. Entonces, platicando con todo lo que sucedió, después tuve la oportunidad de que me invitaran a participar como evaluador en el FIT. De hecho, ya saludé a gente del CONACYT, que me da muchísimo gusto ver. Y en el FIT fue maravilloso, es una experiencia muy entretenida porque llegaron muchos proyectos que llegaron de un NOVI. Y de estos proyectos que llegaron del NOVI, llegaban con unas ideas maravillosas. Y entonces todos los que estábamos ahí evaluando decíamos, oye, esto está increíble. Sí, pero es ilegal. Caray, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Nadie les dijo que esto era ilegal? No. Bueno, es que dícese que hay una ley de insumos para la salud. Y como no la está cumpliendo, es ilegal. Ok. Y entonces, pues de ahí nos empezamos a poner en contacto con algunos de los participantes para orientarlos desde allá. Entonces, pensando en eso, dijimos, ahora que el TEC de Monterrey tiene este proyecto junto con CONACYT, junto con el INER, junto con IMSS, etcétera, etcétera, pues lo mejor es venir y platicarles desde el principio cómo están las reglas del juego para que ustedes que empiecen a jugarlo digan antes de que cualquier otra cosa pase, le voy a hablar por teléfono a esta niña. ¿Sas? Entonces, hasta ahí. Por otro lado, o sea, creo que me dieron como 1000 horas para esta plática y sí me las puedo gastar todas, pero va a ser muy aburrido, entonces vamos a tratar de hacerlo como un poquitito más interactivo. Si alguien tiene alguna pregunta de momento, levanta la mano, lo ignoro y después le doy chance de que me haga la pregunta. ¿Todos a favor? Va. Entonces, pensando en eso, les tengo que platicar desde el principio. Hacia acá, hacia allá no. Uno pica on y prende, listo. Tenemos que hablar de varias cosas. La regulación sanitaria se ha llevado de varias maneras. Es todo lo que se necesita hacer para que un producto esté registrado. Y hay 2 grandes clasificaciones, de hecho hay muchísimas. COFEPRIS, que es la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene que seguir la ley y tiene que asegurarse de que ésta se cumpla. Entonces divide varios rubros gigantescos. Una parte va a ser CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria, y la otra parte va a ser COS, que es la Comisión de Operación Sanitaria. Entonces, no sé si alguna vez han caminado por ahí y ven esos letreros espantosos amarillos que dicen, por incumplimiento de la ley está bloqueado o suspendido este lugar. Bueno, eso lo hace COS. COS va y verifica que ustedes estén cumpliendo con la ley o que las entidades que manejan en particular cuestiones de salud estén cumpliendo con la ley. Y CAS es a quien tú le presentas toda la evidencia para demostrar que un producto cumple con calidad, seguridad y eficacia. Entonces, sé que esto es muy básico, me voy a ir desde muy atrás, pero tenemos que entender primero de dónde llegamos. Entonces, son 3 cosas las que tenemos que demostrar, ¿va?
Es calidad, seguridad y eficacia. Y apréndanselo porque eventualmente se los van a preguntar y entonces va a ser como el Padre Nuestro. Ustedes van a decir, Padre Nuestro, ¿dónde estabas? Entonces, estos son 3. Calidad, seguridad y eficacia. Calidad comienza por todo lo que empezó a implementar Japón. Japón les dice un poco cuál es la idea para que nosotros tengamos una normatividad que verifique la calidad. Eficacia lo empieza a verificar Estados Unidos. Estados Unidos lo que más le interesa, no es cierto, discúlpenme, que la eficacia quien más la verifica es la Comunidad Europea. Ellos a lo que les importa no es tanto si está bien hecho, obvio sí, pero más que funcione. Y a Estados Unidos lo que le importa, por todo el tema de las demandas, es que sea seguro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos 3 se ponen de acuerdo y después de que se ponen de acuerdo generan unas reglas, unas como estándares internacionales. Estos estándares internacionales se llaman ICHs, que son estándares de armonización internacional en temas regulatorios. Y luego llegan las ISOs, que ya todo el mundo los ha escuchado en algún momento, y ellos hacen como lo mismo, pero para todo, ¿no? Y las ICH solamente son para dispositivos médicos. Y luego México dice, como que se oye bien hacer todo esto. Entonces, lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a intervenir. Y nuestra regulación sanitaria está, que digo que yo no soy política, está mal hecha, ¿no? Está mal planeada, mal planificada desde el principio. O sea, es una muy buena idea mal ejecutada. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, esta es una chulada de artículo de la doctora Mercedes Juan. ¿Alguien ubica a la doctora Mercedes Juan? Ella fue secretario de salud en algún momento. Yo aspiro a ser como ella al día de hoy. O sea, de ser secretario de salud, pues creo que es más alta que yo y eso ya no lo logré. Entonces, me gustaría hacer. Este artículo lo publica en el 91, donde empieza a decir cómo se tiene que hacer la modernización de la legislación sanitaria. Y si ustedes lo leyeran, verían que muchas de las cosas que propone no se han llegado a implementar del todo. Entonces, esto empieza porque toda la regulación sanitaria se manejaba en muchos puntos. Tenías una dirección que era la dirección de autorizaciones y servicios, otra dirección que era la dirección de plaguicidas, después tenías a la dirección de medicamentos, después tenías a la dirección de otras cosas y después tenías A, B y C y tal y cual. Y entonces dicen, todo esto está como demasiado repartido alrededor del mundo, bueno, más bien alrededor de México, entonces hay que juntarlo y crear una sola comisión. Y entonces se crea la COFEPRIS. La COFEPRIS es bastante reciente, tiene alrededor de 15, 16 años, no tiene mucho tiempo. Y lo que hizo fue tomar a todas esas entidades, juntarlas en un edificio, saturar el edificio y decir, ahora todo se va a centralizar en este punto. Lo cual suena maravilloso, ¿no? O sea, si lo haces bien, si juntas a todas las entidades, entonces pues ya se pueden comunicar fácilmente entre una y otra y entonces es más fácil hacer todo un proceso regulatorio. El problema es que no ha funcionado como ellos esperaron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, cuando se empiezan a juntar, ya que están en la misma entidad, me voy un poquito más adelante, primero quiero tocar este tema y ahorita les digo de dónde llegamos a todo esto. Estos cambios a lo largo de la regulación han llegado en estos puntos que son muy importantes y que ahorita voy a tocar en punto. La renovación de los registros sanitarios, quédense con esa idea en la cabeza, registro sanitario. La segunda, la eliminación del requisito de planta, eso solamente va a ser de medicamentos y ahorita vamos a hacer una diferenciación. El nuevo certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado para poder fabricar con calidad. El reconocimiento por parte de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y después obtuvimos el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. O sea, esos puntos han sido como los parteaguas del 91 para acá. Y ahora sí, les cuento cómo comenzamos. En el 2001, hasta el 2001, bajo el programa del Nacional de Salud y con el presidente Vicente Fox, hoy creamos la COFEPRIS. Y entonces crean esta entidad donde juntan a todos y sale el 5 de julio de 2001. Y el plan era muy bueno, como les comento. O sea, de inicio estaba, centralizamos, hacemos, todo funciona maravilloso. Pero estamos hablando de 2001. ¿Qué año estamos? 2019. O sea, hay un chavito aquí a los 19, ¿todavía estás en la licenciatura? No, sí, prepa, ¿no? No, ¿ya saliste? Prepa, licenciatura, si eres muy ñoño ya estás en la carrera, ¿no? Entonces,
Ahorita un niño ñoñísimo acaba de entrar a la licenciatura y nosotros apenas estamos teniendo una legislación en temas de salud. Este niño que acaba de entrar a la carrera ha tenido 19 años para aprender qué es lo que es la vida y seguramente a los 19, como yo, va a cometer muchísimos errores. ¿Estamos de acuerdo? Esta COFEPRIS, que es un adolescente de 19 años que está entrando a la vida, va a cometer un montón de errores. ¿Estamos de acuerdo? Pues, normal, así debería de ser. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ya nos publican y somos todos felices. Entonces dicen, bueno, vamos a empezar por el principio. El artículo 1 de la Constitución, alguna vez cometí el error de publicarlo en mi muro de Facebook y porque además ni siquiera publiqué que era el artículo 1, nada más puse lo que dice y todo el mundo empezó a debatir que qué me pasaba, que por qué, que sí, la homofobia. Y yo, güey, cálmate, nada más estoy poniendo el artículo 1 de la Constitución y solo porque yo no lo había leído a detalle, ¿no? O sea, entonces, después de toda la agresión y el bullying en Facebook que viví por el artículo 1 de la Constitución, ¿en serio eso está en nuestra Constitución? Yo, ajá, sí, ¿no? Entonces, así es como comenzamos. Comenzamos con el cumplimiento del artículo 1, ¿no? Y el artículo 1 nos lleva, ya saben, al 2, el 3 que nadie se acuerda, pero todo el mundo dice así como algo que tenía que ver con la educación, y luego llegamos al cuarto. El cuarto, si alguien me dice qué es el cuarto, les regalo un dulce y no traigo. A la salud, no traigo dulces, pero te mereces uno. Nos volvemos, o sea, nos garantizan el tema de la salud, ¿no? Y entonces en esta ahora cuarta transformación, donde se encuentra la garantía de la salud, aquí es donde comienza todo este desastre, ¿no? Ellos, COFEPRIS, va a empezar a regular ciertas cosas. El control y la vigilancia de los establecimientos de salud. Y después un control sanitario de procesos, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final. Y esto lo va a hacer para todos los insumos para la salud. Y aquí, en el 2001, cuando se crea la COFEPRIS, se crea el peor error del mundo mundial. ¿Cómo? ¿Hay un error del mundo mundial? Sí. Sí lo hay y no es el helado de yogur, que debería ser un pecado. El error del mundo mundial es que aquí se definen fácilmente todo lo que tiene que ver relacionado para la salud. Díganme un ejemplo. Hasta ahí detente un segundo. Dijiste equipo médico, dispositivos médicos y tal. ¿Dónde estás? Levanta la mano porque no te vi. Muchísimas gracias porque lo primero que comentaste fue dispositivo médico, pero en general 100 mexicanos dijeron la respuesta más popular es medicamento. Y entonces te definen justamente eso, que va a ser un medicamento. Me voy a poner el cronómetro porque si no yo no pelo el tiempo y se me van las cabras. Generalmente todo el mundo, de 100 mexicanos, 80% dicen medicamentos, ¿no? Y entonces todo el mundo lo ve. Habían mencionado que había alguien del IMSS, pues claro, con razón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alguien más del IMSS, ¿no? ¿De qué es de lo que se queja el IMSS principalmente? Desabasto de medicamentos. ¿Sí? Medicamentos. Porque los dispositivos médicos y todo lo demás vienen mencionados en esto como, y viene el error, insumos para la salud. Como sé que no generó el impacto, les voy a explicar por qué me genera tanto estrés. Porque insumos para la salud es todo lo demás que no es un medicamento, ¿no? Y entonces, al ser todo lo demás que no es un medicamento, si yo licito escobas para una institución de salud, para ellos es un insumo que está relacionado con la salud. ¿Cómo? Sí, exacto. El proceso de sanitización, los procesos de limpieza, etc. Todo eso somos como lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez se han metido como a leer la ley, ¿no? Entonces es maravillosa porque te explican súper a detalle. Para usted poder sacar su licencia de conducir, necesita el formato para licencia de conducir, el pago y lo demás que establezca la Secretaría. No, pues gracias por participar. ¿Qué es lo demás que establezca? No sé. Vas a tener que ir, formarte 20 horas, a que te atienda un funcionario que está de malas porque hace calor y no tiene aire acondicionado desde 3 meses porque no funcionan. No, joven, es que no me trajo. Dice aquí, bueno, no dice, pero era fotografía en mate y esta está brillosa. No, regrese mañana. Mañana no hay citas. Bueno, regrese pasado mañana, pero después de la 1, porque a la 1 voy a ir a comer. ¿A poco no? ¿No? Entonces, eso es como lo principal que nos pasa
con todo este tema. Como nadie me deja de molestar, señor presidente, le dije que tenía una presentación. Entonces voy a tener que apagar mi teléfono. Ya sé. Yo sé, parecería que estoy inventando. ¿Sabes dónde dice eso? En el plan de salud. Está, ahí mira. Aquí dice, y otros insumos para la salud. En ese pedacito chiquititito. Y de hecho, si tú empiezas a leer la ley, en la ley no existe lo que es dispositivo médico, en la Ley General de Salud. No existe dispositivo médico, nadie sabe qué es un misterio, ¿no? Entonces ellos decidieron hacerlo como prótesis, órtesis, ayudas funcionales, etcétera, etcétera, y eso viene en la farmacopea, ¿no? Entonces, ¿alguien de aquí sabe qué es la farmacopea? Levante la mano. Ok, para todos los demás que no lo sabían, la farmacopea es el que define o el que hace las definiciones de todo lo que viene en la ley y tiene carácter normativo, o sea, se cuenta como una norma. Hasta ahí aparece la definición de qué es un dispositivo médico, pero como no aparece en la ley y seguimos siendo otros insumos para la salud, entonces es un tema. Y como es un tema, entonces después tienes catálogos de cuadro básico, que son catálogos de cuadro básico donde para medicamentos está definidísimo, pero para dispositivos médicos no. O, por ejemplo, o el equipo médico viene definido del añicísimo del caldo. Y ahorita voy a mencionar como algunos puntos. Y quiero hacer un énfasis en por qué estoy hablando tanto de dispositivos, además de porque prácticamente a eso me dedico, ¿no? En esa parte de la definición de insumos para la salud de lo demás, en esa parte es donde llegamos como a todos los requisitos. Y me regreso al punto de donde estaba antes. El hecho de que te definan como insumo para la salud en general hace que existan cosas que no puedas cumplir. Cuadro básico es una de ellas. De cuadro básico hay estadísticas. ¿Cuántas claves se han determinado como desiertas para cuadro básico en dispositivos médicos? Un carambal, pero una cantidad absurda. ¿Por qué? Porque un dispositivo médico cambia rapidísimo. ¿Quién de ustedes ha tomado una aspirina? Ok. Su mamá tomó aspirina. Su abuela tomó aspirina. Su bisabuela cortó un pedazo de árbol y lo hirvió y tomó ácido acetil salicílico. ¿Sabes? Y entonces tienes un ácido acetil salicílico que tiene desde la bisabuela, idéntico, donde supieron cómo sintetizarlo, y ahora lo sintetizan y ahora entonces te sacan, tenemos la nueva aspirina Advance, donde lo único que cambia es el tamaño de partícula y por eso se disuelve más rápido y entonces ya tienes un medicamento que es 20 veces más efectivo. Nice. Ya. Boom. Y ya. ¿Sabes? ¿Desde hace qué? ¿50 años? Ahora pensemos en un dispositivo médico. Voy a poner un ejemplo muy burdo, una jeringa. ¿Se acuerdan de las jeringas del año del caldo? Las que eran de vidrio y tenían una aguja así como espantosa y horrible y uno tenía que hervir y además te daban como un palito para lavarle la aguja y luego a veces tenías a alguien que ahí le pulía con algo para que no se le fuera el bisel y entonces te pudiera inyectar. Y luego dijimos, hemos revolucionado el problema de las jeringas. Ya no serán de vidrio nunca más porque no tendremos que hervirlas y las vamos a hacer de plástico. Y entonces llegamos a la jeringa de plástico, ¿no? Y después de ahí de la jeringa de plástico dijeron, ahora vamos a hacerlo para tomar muestra de sangre. Y ya, tomaron muestra de sangre, ¿no? Y luego dijeron, oye, tengo una idea maravillosa, ¿por qué no ponemos un tubito de plástico que venga al vacío? Le metemos un vacío que esté específico. Y entonces le ponemos una agujita y en lugar de que anden saque jeringas, metemos el tubito y entonces el tubito hace la toma de muestra, ¿no? Y entonces ya tienes un Vacutainer, ¿no? Y es una chulada, ¿no? Y luego dijo alguien, no, pero ¿qué pasa si ese Vacutainer, estoy diciendo un montón de goles, ¿verdad? Perdón. Después, ¿qué pasa si el Vacutainer se le va el vacío? No te preocupes, hacemos uno que sea como Vacutainer, que trae vacío, pero si se le cae también trae el émbolo. Y entonces hacen un siguiente avance. Y entonces llevamos como 15 o 20 desde que salió la primera jeringa. ¿Sabes? Y entonces ha ido avanzando. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, la farmacopea, en la farmacopea donde vienen las reglas del juego, te dice perfectamente cómo tienes que analizar una aspirina. Te dice, la vas a poner en un tubito, que ya nadie hace eso, por cierto, pero te dice, lo vas a poner en un tubito de vidrio, le vas a agitar así, yo lo hacía en la carrera, era maravilloso. Lo vas a ver desde arriba, a cierto ángulo. Y de ese ángulo vas a ver si se ve turbio, no cumple con las especificaciones. Ponlo sobre una hoja de papel blanco para que puedas observarlo correctamente. Eso es lo que dice la farmacopea.
Obviamente aquí ya agarran una agujita, lo meten a un HPLC y te dice, bueno, un cromatograma pues, y sale y te dice, puro, ya, next, ¿sabes? Pero la farmacopea ha tenido esas actualizaciones de una manera muy lenta. Entonces, si tú revisas la farmacopea, te dice, revísale el émbolo. El émbolo tiene que poder salir a esta velocidad, tiene que poder entrar a esta otra velocidad, tiene que poder hacer esto a esta manera, tiene que poder hacer lo otro. Sí, pero ya no tengo esa jeringa. Ya tengo otra cosa. Ah, bueno, sí, pues, pero todavía no nos da, ya no nos chance, ya vamos a sacarla pronto. Y entonces ahorita sacan el suplemento a la farmacopea y ponen las nuevas, se llaman monografías, y tienes nada más 50, voy a mentir, no me acuerdo el número, pero yo voy a decir que por ahí de 50 o 60, menos de 100 monografías para insumos para la salud. ¿Alguien conoce más de 100 dispositivos médicos? Fácil, fácil más de 100. ¿Y entonces cómo los evaluamos? Ah, caray. Bueno, ¿cómo? Híjole, no me hagas empezar con el software porque nos discutimos aquí, no me voy, nunca, ¿no? O sea, nunca, nunca. Pero ese es mi punto. Y les voy a decir por qué hago mucho ese énfasis. Porque trabajando donde trabajo y teniendo esta comunicación con gente como ustedes, cada vez que vengo al TEC, salgo con un cliente. Por cierto, ahí vienen mis datos. Y salgo con un cliente porque independientemente, y no voy a echarle tierra a la UNAM porque la amo y soy de la UNAM, pero independientemente de lo que sea, muchos de los que entran al NOVI, muchos de los que entran al TEC, muchos de esos, así sales y entras así, en el momento en el que entras al TEC, te dice, pon la mano sobre la Biblia y di, seré emprendedor, seré emprendedor, seré emprendedor. ¿Sí o no? Entonces, muchos de ustedes son godín y trabajan en una empresa normal y pidieron su cartita. Muchos de ustedes no, levanten la mano, ¿quién es emprendedor? I rest my case. Si yo hago eso en la UNAM y les digo, levanten la mano, ¿quién es emprendedor? Creo que la voy a levantar yo. Y entonces te van a decir, pero soy gerente de calidad de una empresa. Pues sí, Rey, pero no eres emprendedor, ¿no? Punto. Y entonces, esa mentalidad de ser emprendedor a ustedes los lleva a decir, y se los decían al principio, quien comenzó platicando sobre todo con los que tienen convenio, todo lo que han estado haciendo. Un chico del TEC ve dos cosas. ¿Dónde voy a hacer negocio? ¿Y qué problema puedo resolver? ¿Estamos de acuerdo? Y en ese de qué problema puedo resolver, todos ustedes optaron por qué problema puedo resolver en el tema de salud. ¿Sí o no? Y entonces dijeron, ok, voy a ver algo que siempre se ha hecho igual y lo voy a mejorar. Voy a poner una empresa y me voy a dedicar a hacer esa mejora maravillosa. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie sabía en ese momento que ustedes no existen y son insumos para la salud, ¿no? Y como ustedes, ¿quién de ay, ya lo maté. ¿Quién de aquí es químico? Levanta la mano. Bueno, químico, médico. Ok. ¿Quién de aquí tiene un laboratorio donde hagan sus propias aspirinas? Dos, de un montón. ¿Quién de aquí ha pensado en resolver un tema de salud en alguno de lo que ahora ya saben que se llamaban dispositivos médicos? ¡Pum! Por eso me estoy enfocando en dispositivos médicos. Porque es muy difícil que alguno de aquí tenga una fábrica, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque les dije que cometimos varios errores. Uno es nombrarnos insumos para la salud. En el momento en el que nos nombramos insumos para la salud, desaparecemos, no hay regulación, no hay nada. Ya, se acabó, ya, fuchi. Mi campaña para ser presidenta de Canifarma de la sección de RCD es, yo les prometo con ciudadanos, que como hemos estado trabajando en la definición de ley de un dispositivo médico, la cual se ha venido trabajando entre Canifarma, que es Cámara de Consulta, y AMID, que es Asociación Civil, desde hace más de 5 años, en serio, desde hace más de 5 años, para que se publique. Ya llegamos al Congreso hace 3. En el Congreso no hemos pasado, porque el funcionario que se le encargó esa misión no tiene ese interés todavía. Y como no tiene ese interés, no es parte de la agenda. Con ciudadanos, mi propuesta es ir a tocar puertas para que nos pelen y que con ciudadano lo meta a esa dinámica de política y entonces entre a Cámara de Senadores, se peleen,
entre la Cámara de Diputados, se peleen y en 5 años más con Ciudadanos tengamos una definición de ley de dispositivo médico. No puede ser. Eso en 10 años. Ya para entonces yo espero jubilarme. Bueno, no. Pero ya para entonces no quiero estar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan de la ley 3 de 3? Que tienen que publicar los funcionarios su historial patrimonial y cosas y tal. ¿Cómo salió la ley de 3 de 3? Por presión social, ¿cómo? ¿Y cómo se volvió ley? Con 100,000 firmas. En el momento en el que tú juntas 100,000 firmas, se vuelve una iniciativa de ley. ¿En serio? Sí. Mi propuesta para ser candidato, más bien dicho, mi propuesta es conseguir 100,000 firmas. Aquí está la definición de ley. Aquí gano 100 firmas. Jóvenes, los voy a contactar para que me firmen mi propuesta de ley. No importa si no quedo de presidenta, no me interesa. De todas maneras lo voy a hacer. O sea, mi vida política no tiene nada que ver con mi interés de que México sea mejor. Ya sé, suena un político horrible, pero no importa, es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es uno de los primeros puntos que vamos a hacer, ¿no? Generar una definición. Número 2, esto que les puse hace un minuto. Renovación de los registros. Cuando todo comenzó, que todas eran así distintas entidades, les daban un papel que ni era papel seguridad, así era un papel carta horrible donde decía tu producto aspirina A está registrado, ya, se acabó. Y tenías un registro que te duraba 1000 años. De hecho, se llamaban registros con fecha de caducidad indeterminada, porque no tenían, ¿no? Y sí. Me queda más o menos claro el problema, pero del dispositivo médico. Sí. Pero no me queda claro qué es lo que resuelve, o sea, qué definición es la que busca. O sea, no acabo de entender el problema. Ok. O sea, entiendo que está obsoleto. Sí. No sirve para Sí. muchas cosas. Para nada. Sí. Pero ¿qué es lo que se necesita? O sea, además de cambiar la ley. O sea, ¿hacia dónde hay que cambiarla? ¿Qué es lo que se requiere concretamente? Concretamente se requiere quitar las categorías. Voy a explicar ese punto. En dispositivo médico, como no supieron cómo hacerlo, en la farmacopea dijeron órtesis, prótesis, ayudas funcionales, equipo médico, material de curación, sí, no sirven. Tienes material de uso odontológico, es que la clase sí tiene valor. Entonces pusieron todo eso, ¿no? O sea, prótesis, órtesis, tal. Pero el problema es que las cosas que existen no siempre entran en esa definición. Entonces, en esa definición, por ejemplo, tú tienes el software, ¿no? Entonces, tú puedes tener tu celular, que ahora tiene una aplicación, y esa aplicación es capaz de detectar si vas a tener un infarto. Si hace eso, por ley, en la definición tienes que tener 3 características. Tienes que ser de diagnóstico, de rehabilitación o terapéutico para poder ser considerado un dispositivo médico. ¿Sabes? Esos son los 3 puntos iniciales. Entonces, ese hace el diagnóstico y podrías manejar que te hiciera tu procedimiento de terapia, entonces ya es terapéutico. Por lo tanto, ya es un dispositivo médico. ¿Estamos de acuerdo? Si ya es un dispositivo médico, en lo que tenemos ahorita de categorías, de cómo los estamos clasificando, ¿cómo lo meto? No hay manera, no tenemos una, ¿no? Entonces, como no tenemos una, entonces los requisitos para yo poder probar calidad, seguridad y eficacia no están definidos. Y como no están definidos, entonces uno lee lo que dice la ley y te dice información técnica y científica de que el insumo cumple con calidad, seguridad y eficacia, punto, y lo demás que establezca la Secretaría. Si quitas las clasificaciones, las categorías, perdón, si quitas las categorías, entonces podrías tener una cosa más global. Y entonces, si tanto México quiere estar a nivel internacional,
Si quitara las categorías, entonces sería más sencillo podernos homologar con otros países en términos de regulación. Así lo hacen otros países. Los otros países dicen, yo no sé qué va a ser tu producto, todavía no lo puedo definir bien, pero voy a empezar por definirlo con respecto no a qué es, sino al riesgo. Y entonces te dicen, lo voy a definir conforme al riesgo, como clase 1, si es riesgo bajo, como clase 2, si más o menos, y si permanece en el cuerpo de 1 a 30 días, y como clase 3, si permanece en el cuerpo más de 30 días. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Va. En México solo tenemos esas 3 categorías. En el resto del mundo tienes clase 1, clase 2A, 2B, 3A, 3B, 4. Y entonces eso te da chance de tener una gama así brutal de todo lo que puedas tener, y aquí no. Entonces aquí cuando empezaron a hacer la ley, empezaron a decir, ok, este es 2A y este es 2B, pero como no tenemos 2B, pero este sí cumple con el 2A, pero no con el 2B, entonces el 2B ahora va a ser 3. Y este es clase 3, pero como las categorías aquí no me lo deja clasificar y luego el riesgo no lo entiendo y entonces está considerando un riesgo de un análisis de riesgo que yo no hago en México, pues entonces este es clase 1. Y este producto, pues realmente aquí en Estados Unidos, donde lo fabricaron, pues no es un medicamento ni un dispositivo médico, realmente es un cosmético, ¿no? Entonces, como es un cosmético, pues entonces pues es cosmético y ya, se acabó. Pero en México, cuando tú lo tratas de clasificar, dices, no, pues es que aquí en México no es cosmético. Y como no es cosmético, entonces, pues no sé si es medicamento, pero pues no sé, vamos a ponerlo en dispositivo médico. Pero bueno, ¿y qué categoría le das? Ay, dale como producto higiénico. Entonces, producto higiénico es una categoría que solamente en México tenemos, que en Latinoamérica no tienen y que no nos permiten empatar en cosas como la Alianza Pacífico, por ejemplo. ¿No? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? 1, desaparecer las categorías, dejar únicamente la clasificación de riesgo. 2, extender las categorías de riesgo. 3, generar una definición de qué es un dispositivo médico en ley, no en FEUM. Que te diga que un dispositivo médico va a ser algo que entre en contacto con el paciente y que se puede clasificar dependiendo del riesgo por la permanencia de tiempo en el cuerpo. Y ya sabiendo cuál es su categoría de riesgo, entonces ya puedo definir cuáles son los requisitos que les voy a solicitar. ¿Sabes? De ahí todo mi problema. El problema con ustedes emprendedores es que se les ocurre una idea maravillosa y entonces tienes emprendedores que empiezan a generar cosas que son loquísimas y maravillosas y las empiezan a vender. Y entonces llegan y te dicen, mira, ya vendimos 300 y está increíble y ahora lo usan los paramédicos y tal. Sí, pero como esto, si hubieras leído la ley, estaba en una clasificación de riesgo de que entre en contacto tanto tiempo, ya sea terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación y es un dispositivo médico, tú requerías de un registro sanitario y como no tienes registro sanitario, al venderlo estás en la ilegalidad. Y entonces, como es ilegal, pues te pueden meter al bote. Pero solo los vendí. Ajá. Y entonces, como todos nosotros, ¿no? ¿Alguna vez se han ido de Estados Unidos? O sea, ¿han leído las formitas estas cuando vas entrando al país? ¿Se han dado cuenta que tiene cantidad de USBs que puedes meter, por ejemplo? ¿O de discos? ¿O de cosas? ¿O el ajuar de novia, que ahí viene también definido? Lo dice. Entonces, muchos de nosotros vamos, y me incluyo, no es cierto, yo nunca lo he hecho, jamás he hecho nada ilegal. Voy y compro un medicamento y entonces me lo traigo y como es de uso personal no hay problema, pero me ha pasado que digo, pues le llevo uno a mi mamá y uno a mi tío y allá se los vendo. Eso es ilegal y se llama contrabando. Y entonces aquí en México hay un montón de médicos que lo que hacen es que se van a Estados Unidos, compran un equipo usado y luego se lo traen en la cajuela del coche y entonces ya lo empiezan a usar acá y eso se llama contrabando, porque no cumplieron con los requisitos, ¿no? Y perdón que sea tan seca al decir este tipo de cosas, pero las cosas como son en esta cuarta transformación de México, o sea, eso es contrabando, pues, ¿no?
Y no me hagan empezar con el IMSS. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No, pero por ejemplo, muchos de los dispositivos médicos que son de un solo uso se reutilizan porque somos pobres y no podemos pagar más. ¿Sí? Díselo al paciente. Dile al paciente que vas a utilizar un producto que usaste con alguien antes que para colmo tenía VIH. Como para que, o sea, no me dejarán mentir los que son del IMSS. Las colonoscopías, a veces no te da tiempo de reprocesar en el proceso completo el colonoscopio, que entró por tu ano, ¿sí? Entonces no lo reprocesaron correctamente y de un ano va al otro. Fuchi, ¿no? Fuchi. Eso debería ser ilegal, pero lo hacemos, ¿no? Bueno, sí, lo hace en México si no me incluyo. No, exacto. Pero se hace porque ¿cuántos de ustedes los han operado? Levanten la mano. Maravilloso. Cuando los operaron en, levanta la mano si los operaron en privado. Cuando los operaron en privado y les entregaron la factura que gracias a Dios pagó el seguro, quiero pensar, ¿leyeron lo que decía la factura? ¿Y venía especificado todo lo que venía? ¿Quién lo hizo? Levanta la mano. ¿Viste que te cobraron una caja de guantes? Y te cobraron la caja. Usaron 2, 3, 10 guantes, pero te cobraron la caja. ¿No? Entonces, ¿y pediste tu caja? ¿No? ¿Por qué no? ¿La pagaste? De los que estuvieron en una cirugía, les pusieron el equipo médico que lo vendieron de un solo uso. Les pidieron al final de la operación, o sea, al final de la operación lo único que quieres son tus flores e irte a tu casa, ¿no? Pero al final de la operación pidieron el certificado de destrucción del dispositivo médico que era de un solo uso. Porque no tenían idea. Porque de aquí en adelante, cada vez que les hagan algo, los operen, lo van a pedir, se van a acordar de mí, van a decir, yo no voté por ella porque no estaba en Canifarma, pero qué bueno que ganó, ¿no? Porque además así, es bien poco política y dice groserías mientras habla. Entonces, esos son problemas que hemos tenido. Entonces, me voy a ir bueno, la renovación, que los tenían eternos, y entonces de repente de que los tenían eternos, llegamos a este tema de renovación, y en la renovación dijeron, bueno, ahora demuéstrame calidad, seguridad y eficacia en tu proceso de renovación. Óyeme, no, espérate. O sea, llevábamos años así, estábamos chupando tranquilos, nunca me habías pedido nada y ahora me estás pidiendo que te tengo que demostrar que esta cosa funciona. Sí, es que no lo tengo, pues hazlo. Es que sale carísimo. Y llevas años comercializando con esto. No le puedes invertir no sé qué porcentaje de lo que has estado ganando durante años para probarme que funciona. Y ¡boom! Un montón de medicamentos ya no entraron al proceso de renovación. Porque tenían que demostrar calidad, seguridad y eficacia. Un montón. En serio, avísenme del tiempo porque me voy a ir. El requisito de eliminación de planta. Eso se me hace una crueldad, porque el que tuviéramos la planta implicaba que tenían que tener un sitio de fabricación aquí en México para poder tener un registro en México. Y entonces perdimos una demanda y entonces pusieron el requisito de eliminación de planta, lo que implica, ya no necesitas una planta para poder tener un registro en México. ¿Sabes? ¿Y qué pasa si ya no necesitas una planta? Pues ya no pones una planta. Y entonces ya tenemos un montón de QFBs que salieron así de la carrera y ya no tienen trabajo porque antes tenían planta y ahora ya no, ¿no? Y luego tienes empresas que voy a tratar de no decir como nombres, pero tienes empresas que llevan años vendiendo un medicamento y que una mexicana dice, yo creo en México, creo en ti, y entonces va y le invierte y le invierte y le invierte y saca un medicamento y por fin, ahora sí, compito con la grande y entonces licito y le gano a la grande y entonces la grande llega y dice, espérate, a ver, déjame reviso todo lo que hiciste. Y entonces este chiquito que cometió varios errores, porque acuérdense que la ley no es cuestión de justicia, es cuestión de debido proceso, comete errores en el proceso y le dicen, no, pues ¿qué crees? Tiene razón el grande, ya no puedes hacer esto. Y ahora el grande se dedica a torturar al chiquito. Y el grande, como es grande y fuerte, entonces dice, ¿y sabes qué? No solo voy a terminar acá, voy a demandar a COFEPRIS.
y voy a demandar a todo el que aprobó del chiquito, a título personal. Y la demanda obviamente no procede porque es a título personal, pero no importa. Si te demando el día de mañana, ¿tú vuelves a trabajar en esto? Obvio, no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bullying, porque soy grande e internacional y tenía planta, pero ¿qué crees? La sigo teniendo, pero la quito mañana. Y entonces, tienes que comprar mi medicamento porque soy el único que hay. No voy a dejar que el chiquito mexicano salga adelante porque no quiero. Y tú, si te intentas meter, te demando. Y como tengo un montón de dinero, y México es así, y me representa el 0.01 de mis ventas, por 0.01 de mis ventas, nada más por gusto te voy a mandar. Y entonces eso nos da con el no requisito de planta. Sí me veo muy nacionalista, está cañón. Quiero hacerles a todos los que están viendo en esta sesión de cámara, nosotros trabajamos para empresas internacionales y ofrecemos el servicio de titularidad de registro. Por cierto. ¿No? Entonces, ya, certificado de buenas prácticas, empezaron a definir cuáles son los requisitos para tener buenas prácticas. Entonces, existen dos normas. Norma número 1, 059, para buenas prácticas de fabricación y todo el que es de medicamentos lo ubica. Norma de buenas prácticas de dispositivos médicos, la 241, está en revisión. Llevo un buen rato en revisión, está hecho un caos y un desastre. Les voy a decir por qué. Porque como somos otros insumos para la salud y nunca hubo una definición y nadie nos pela y somos el patito feo a pesar de que tenemos muchas más ventas, entonces dijeron, mira, hay que hacer una para buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos aquí. Juega el pollo, me ganso que la sacamos, órale va, pero ¿cómo le hacemos? Mira, medio nos podemos aplicar con lo que existe en la regulación internacional. No, agárratela de medicamentos, búscala, ponla en Word, le pones reemplazar y le dices todo lo que diga medicamento, le pones dispositivo médico, enter, 1700 sustituciones, ¡listo! Así, casi así fue, ¿no? Digo, obviamente no, esto es una exageración. Quien hizo esa regulación, bien hecho, le echaron ganas, hartas, ¿no? Pero justo casi así fue. Entonces, de pronto te dicen, tú, equipo médico, porque estás en esta categoría de equipo médico, necesitas demostrar estabilidad en 3 lotes, como si fueras un medicamento. Necesito demostrar estabilidad en 3 lotes, pero soy un equipo médico, o sea, no me voy a echar a perder, pues. Ah, no, pues ahí está en la ley, está en la norma, y como está en la norma tienes que cumplir. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues ahí pones un endoscopio en una cámara ahí, a ver cuánto tiempo dura. Pues, 10 años, yo qué sé. No te puedo dar 10 años de caducidad, nada más te puedo dar 5 porque es lo que dura el registro, porque ahora ya tenemos renovación. Bueno, pues ya, está bien, lo hago. ¿Y luego qué más? Pues entonces ahora me tienes que dar el certificado de materias primas y ahorita voy para allá, ¿no? O sea, es por eso estoy haciendo mi choro. Bueno, entonces ya cumplimos con todo eso, después COFEPRIS crece, se vuelve grande, se vuelve maravilloso, se certifica, tienen nuevas certificaciones y ahora somos reconocidos para vacunas, al menos, en 7 países. Y dices, sí, excelente. ¿Y dispositivos médicos? No, pues esas no. Pero no te preocupes, porque si eres extranjero, tienes 5 maneras de registrar en México. ¿Cómo? Sí, puedes usar el acuerdo de equivalencias de la FDA, en el cual trabajé en COFEPRIS, por cierto. En el acuerdo de equivalencias de Health Canada, que también es lo mismo y ahí trabajé. El acuerdo de equivalencias de Japón, que me tocó trabajar con COFEPRIS y después implementarlo cuando trabajé en Terumo. Y que de ahí, modestia aparte, el 80% de los registros son míos. ¿No? Digo, son 3 registros, tampoco crean que son cosas chingadas, ¿no? Y después de ahí tienes la línea tradicional y luego como ya, ¿no? La línea tradicional y luego se tarda COFEPRIS un montón en revisarte. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para resolver ese problema? A ver, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos son 10, más o menos aquí debemos hacer 25. 25, de aquí como hasta la mitad, hasta la amiga de amarillo, ya somos 30. Entonces todos ustedes van a trabajar en COFEPRIS, bienvenidos. ¿No? Entonces todos ustedes son dictaminadores, no, ya sé que no, gracias a Dios no, pero una antes de la de amarillo, todos ahí, ustedes trabajan en COFEPRIS y dictaminan dispositivos médicos. ¿Cuántos somos? 32. ¿Cuántos registros recibimos? ¿Cuántas solicitudes recibimos al día? 100. ¿Cuándo van a acabar? Nunca. Bueno, no te preocupes,
Porque nosotros, gobierno, vamos a implementar el extender. Entonces, todos ustedes van a pagar un montón de dinero, un montón. Y entonces a ustedes les vamos a dar una certificación que parece, reza la leyenda, que el nuevo gobierno las va a quitar. Pero todos ustedes van a ser terceros autorizados. Y entonces pueden hacer la misma revisión. La pueden cobrar muchísimo más cara. Ellos no, pero ustedes sí. Y entonces todos ustedes van a ser terceros autorizados. Y entonces ya no somos 32, ahora somos 150 dictaminadores, ¿no? Y entonces ya podemos como cumplir un poquito más y tal, porque si no te tardas como 20,000 años. ¿Sabes? Entonces, pero ya no me acuerdo por qué estaba… Ah, sí, por lo de la certificación. Y entonces te dicen, ya, tienes acuerdo de equivalencias de FDA, tienes equivalencias de Health Canada, tienes acuerdo de equivalencias de Japón, tienes la línea tradicional y la línea tradicional pero evaluada a través de un tercero autorizado donde en ley en 15 días te entregamos tu registro. En la realidad, en 4 meses te entregamos tu registro. Pero si lo metes por este carril normal, a ellos les va a llegar en 2 años. Y entonces… lo que tú hiciste de desarrollo, que le metiste un montón de dinero y que toda tu familia no come desde hace 3 meses porque dijiste quiero ser innovador, ya probé todo, ya tengo calidad, seguridad y eficacia, ya me contacté con Samantha, Samantha es maravillosa, ya me hizo el expediente, ya lo sometimos sin tercero autorizado y ahora, ¿cuándo voy a vender? En 2 años. Oye, pero pues para cuando salga 2 años, alguien más que tiene más dinero ya hizo algo de lo que yo hice mucho mejor. Pues sí. Pero ya tenemos acreditaciones a nivel internacional, ¿no? Entonces se trató de negociar, oye, bueno, está bien, ya, pues, si yo puedo registrar lo que está registrado en Estados Unidos en México con un acuerdo de equivalencias, entonces que lo mexicano tenga la misma validez, el registro sanitario para Estados Unidos. ¿Y qué crees que nos dijo Estados Unidos? ¿Quién sabe qué nos dijo? ¿No? ¿Y quién nos dijo cuando llegó Trump? Menos. Ustedes nada más me traen los rapists, ¿no? Entonces, ya, perdimos eso. Entonces viene todo esto, se publican, hacen esto, y entonces aquí empiezan los requisitos. 1, empezamos con los requisitos de que tenemos que utilizar los formatos oficiales. Y si alguna vez lo han hecho, de los que manejan ahorita, de los que dijeron que iban a manejar dispositivos médicos, ¿quiénes de ustedes ya hicieron su aviso de funcionamiento? Levanta la mano. Muy bien, ¿lo hicieron ustedes o contrataron a alguien para que lo hicieran? A alguien, ok. Bueno, sí, estos ya nos enteraron, pero si lo hubieran hecho ustedes, o sea, a mí me contrata para hacer eso. Yo siempre les digo, mira, el aviso de funcionamiento es gratis. Es gratis, puedes hacerlo tú. Nada más que yo les digo una cosa, inténtenlo. Si logran someterlo al primer intento, yo les invito a un café. En 10 años nunca he pagado un café. Nunca. Sí, pero como no aposté con ustedes, ahí hay café atrás. ¿No? Pero ¿a poco no fue horrible? Muchas gracias. Fue horrible. Ahí está el formato, ¿no? Porque ya ven que pues, ¿para qué ser burócrata si se puede ser así? ¿No? Después viene que tienes que hacer todas estas solicitudes a través de tu representante legal. Y en estricta teoría, la ley te dice que no te podrían exigir más formalidades de las que están expresamente previstas en la ley. O sea, nada más te puedo pedir lo que dice la ley. Pero es una chulada, porque les acabo de decir qué dice la ley para dispositivos médicos. Lo demás que establezca la Secretaría. No, pues, es que no me puedes pedir eso. Dice lo demás que establezca la Secretaría. Yo estoy cumpliendo con expresamente previstas en la ley. No, pues gracias por participar. Bueno, ya, ok, ya, te cumplo con lo que me pides. Next. Tu aviso de funcionamiento. El aviso de funcionamiento es para darle a COFEPRIS la información de que ustedes están empezando a comercializar, manejar servicios de salud o suplementos alimenticios, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Suplementos alimenticios tampoco me hagan empezar a hablar de ellos porque son del diablo. No los usen, son del diablo. En serio. O sea, no han probado calidad, seguridad, eficacia, inocuidad. No han probado nada y no tienen por qué probarlo. No está en la ley, ¿no? Si lo han probado, maravilloso, pero la gente en general no. ¿Y saben dónde lo hacen? En el baño de su casa. No necesitan certificado de buenas prácticas. De nada. Van y compran gelatina a la Cosmopolita, lo pasan a una bolsita coqueta, lo sellan y te lo venden como grenetina hidrolizada. Suplemento alimenticio. Sí, pues digo, ¿para qué más que la verdad, no? Entonces, bueno, esas cosas hacen, ¿no?
Entonces, ese aviso de funcionamiento, en teoría, debería de permitir que, ¿se acuerdan que les dije que había dos áreas, CAS y COS? Que COS verificara lo que haces, ¿sabes? Entonces, COS podría tomar este aviso de funcionamiento, tiene toda la información, entonces va y verifica que eres una clínica. Y si eres una clínica, que cumplas con los requisitos de una clínica, ¿no? Y que pues tengas las cosas que tienes que tener. No cumples, te multo. Pero nadie te verifica eso, realmente. Además, hay millones de avisos de funcionamiento. Yo tengo uno que no he dado de baja, no es cierto. Tengo uno que no he dado de baja porque una vez quise hacer jabón y luego se me quitaron las ganas, ¿no? Pero entonces ahí lo tengo y no lo he dado de baja. Ya lo tengo que hacer, prometo solemnemente que lo voy a hacer. Me da culpa, ¿no? Pero ahí está, nunca me verificaron nada, ¿sabes? Entonces, bueno, ya tienes eso, ¿no? Tu aviso de funcionamiento. Y ahí es donde vas a decir que cumples. Y deberían de ir y verificar, porque, y esto sí es un caso horrible, porque, por ejemplo, mi jefa, jefa, socia, amiga, / madre, segunda madre, etcétera, fue a una clínica y le dijeron que tenía quién sé qué diablos con una varita mágica de cobre que la movían así enfrente y la conectaron a una máquina y tal. Y nos dedicamos a esto, por Dios. Y entonces así le hicieron y entonces resultó que tenía como un bichito y le dieron como antibióticos y realmente era cáncer, ¿no? Y por esa tontería perdimos un año de tratamiento. O sea, eso es lo que se nos olvida. Que el día de mañana puedo ser yo la que utilice un dispositivo médico que no probó calidad, seguridad y eficacia. Se nos olvida. Entonces, ese aviso de funcionamiento base. Después tienes el etiquetado, donde deberías de decir cuáles son ay Dios, donde debería decir qué es lo que tiene de información, quién es el fabricante, quién es el distribuidor, como para que puedas darle rastreabilidad a todo ese tema, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes saben del que llega y la etiqueta y te dice, ¿quién de ustedes tiene un iPhone? Levanta la mano. ¿A poco no es una chulada de iPhone y se creen acá mucho? ¿No? Bueno, yo no tengo iPhone. Como se creen mucho, revisen en la parte de atrás y dice diseñado en California, fabricado en China. ¿No? Entonces, es el mismo tema. En la etiqueta debe venir esa información porque si no, después llega dispositivo médico alemán fabricado en China. Y entonces el chino tendría que cumplir con un certificado de libre venta que te diga que se vende en su país de origen y que está registrado en su país y que ha cumplido con los estándares de China. No puedo decir si son buenos o malos, no los conozco, pero tendría que al menos cumplir con esos estándares. Y además hay cosas chinas muy buenas, ahí está el iPhone, ¿no? Y hay cosas chinas muy malas, ahí está todo lo que venden en el metro, ¿no? O sea, hay de todo, pues, en esta Villa del Señor. Igual en dispositivos médicos. Tú puedes tener uno chino que sea muy bueno y uno chino que sea una chafada. Puedes tener un mexicano que sea una chulada, puedes tener un mexicano que sea una chafada. ¿No? No nos llamaban hace muchos años chafamex por ese tipo de cosas. Pues así, ¿no? Pero el chiste es que ustedes vayan creciendo y generando buenas prácticas de fabricación y tal, para que entonces todo lo que fabriquen verdaderamente sea mexicano. Y no tengan que irse a hacerlo a China. Porque fíjense qué bonito, Estados Unidos viene y nos manda a maquilar todo en México. Y nosotros mandamos a maquilar todo en China. Pero si Estados Unidos nos confía la maquila, implica que las manos mexicanas son lo suficientemente buenas como para poderle fabricar algo que está aprobado por la FDA. Y hablando de la FDA, les voy a recomendar una película maravillosa en Netflix, y ahí viene mi siguiente comercial. Se llama Salud a la Venta. Quiero hacer notar que esa película está un poco viciada, ¿no? O sea, porque así es película, ¿no? Está un poquito viciada, hay muchas más cosas que ver, pero de todas maneras véanla, es muy interesante. A mí me rompieron el corazón con varios de mis dispositivos médicos favoritos, pero pues, ni modo. Luego, ¿qué pasa cuando el producto no es un dispositivo médico en el país de origen? ¿O qué pasa cuando no tienes un CLB? En el IMSS, por ejemplo, en el IMSS cuando uno licita, les piden que les entreguen el certificado de libre venta. Y si no lo tiene, ¿qué hacen? Ya no pueden licitar, por lo tanto va a haber desabasto de eso. Punto. ¿Qué pasa cuando el CLB no tiene códigos? Entonces no te dicen, nada más te dice, se vende el producto, pero no te dice qué, no te dice cómo es el código, no todo eso. ¿Qué pasa cuando el producto no tiene un CLB y solo se exporta? Y aquí quiero poner un ejemplo muy bonito. Un agente de diagnóstico, por ejemplo.
En Estados Unidos, una empresa fabrica un agente de diagnóstico, y lo quería registrar acá. Y entonces nos hicieron, cuando yo era pequeña y tenía 18 años y era soberbia y prepotente, como soy ahora, pero más tonta, y estaba trabajando en Cofepris, nos citaron con este fulano, y entonces yo me pongo muy salsa y le digo, óyeme, no, es que tú no tienes certificado de libre venta, tú me quieres mandar todas tus cochinadas de las cosas que no vendes en tu país, es así, me las mandas a México, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me dice, pues no, realmente nosotros hicimos el desarrollo de un agente de diagnóstico de Chagas. ¿Y qué crees? En Estados Unidos yo no tengo Chagas. Ups. No, pues yo por eso decía que muchísimas gracias por el apoyo en el desarrollo de este tipo de productos que nos van a ayudar con la enfermedad del beso. Y pues sí, ¿no? Y entonces ahí aprendí, entonces ya no digo esa cosa y ahora pregunto, por favor explíqueme, ¿por qué no tiene un certificado de libre venta? ¿No? Y ya que me explican ya veo si me pongo hostil o no. Entonces, por ejemplo, viene la otra, ¿no? Un tema de ¿qué pasa si no puedo apostillar o consularizar? Porque todos los documentos, para que se reconozcan en México como verdaderos y oficiales, tienen que venir apostillados o consularizados. Y es un tema, porque nosotros somos químicos, no nacimos para amar, ¿no? O sea, no nacimos para ver estos temas legales. Y entonces nos cuesta trabajo entender cosas. Y dentro de Cofepris a mí me explicaban la consularización y al día de hoy me cuesta trabajo entenderla. Algo se la mandan al cónsul y el cónsul se la manda a alguien y luego ese otro alguien llega, bueno, así lo entiendo, pero esa es otra clase que esa sí la cobro, es maravillosa, ¿no? Entonces, eso es uno. Certificado de buenas prácticas de fabricación, y aquí es donde me enoja muchísimo, 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 porque te dicen, si eres un producto mexicano, como todos ustedes innovadores que van a hacer su producto mexicano, ¿dónde lo van a fabricar? Pues en México, ¿no? Sí, ok. Entonces tenemos que cumplir con la norma de buenas prácticas de fabricación de México, la 241. Sí. Y entonces la revisas y dices, no manches, es un montón, son como 48 hojas y además 3 guías para poder, no, 7 guías para poderla interpretar. Y luego tal y cual. Y luego mejor contrato un consultor, y entonces me contratan y te digo, no manches, son 100 hojas. Y luego, a ver, bueno, ¿cómo está tu lugar? Y tal, y ok, sas. Vamos a hacerlo. Y entonces cuando tú terminas de implementar tus buenas prácticas de fabricación, ya le invertiste a todo eso alrededor de, ¿qué te gusta? ¿2, 3 millones de pesos? ¿2, 3 años? ¿4? Y apenas vas. Pero no me habías dicho que íbamos a empezar a comercializar en los 2 años que se tardaba Cofepris. Sí, cuando fabriques primero. Y para fabricar primero tienes que tener buenas prácticas de fabricación. Pero si nada más quiero hacer el piloto para ver si funciona, pues con buenas prácticas de fabricación o nada. No, pues entonces, ¿cómo están apoyando la innovación? Pues así, con este tipo de conferencias donde ustedes se enteran y dicen, ah, bueno, ya sé que tengo que invertirle, a dónde tengo que irme, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Sí, ya sé, sí, suena súper cruel y suena que soy como muy ácida, pero sí, así es. ¿No? Entonces, pero eso sí, si eres de Estados Unidos, la farmacopea establece que un documento equivalente al certificado de buenas prácticas de fabricación de México, de la 241, es el ISO 13485 o el CE Mark o la declaración de buenas prácticas de fabricación que está en el certificado de libre venta. Perdón, hablé demasiado. Y entonces ya, ¿no? Y entonces son equivalentes. Y pues tienes a todos esos dudes que hacen eso, ¿no? Y son un montón. Y aquí para poder tener certificado de buenas prácticas tienes menos de los 32 que evaluaban, porque eso lo hace COS. Pero no se preocupen, porque a partir del 1 de diciembre, reza la leyenda, no está definido todavía claramente, ya no van a haber certificaciones federales. No, eso no lo entiendo, no me estoy quejando, no tengo nada en contra del actual gobierno, nada. Solo no lo entiendo. Si ya no existen verificaciones federales, ¿cómo voy a obtener mi certificado de buenas prácticas de fabricación? Pues no sé, no entiendo. Dicen que ahora me tengo que registrar en un padrón y saber que tengo que cumplir con ellas. Entonces yo, que soy una persona honesta, pues voy a hacer todo lo necesario para cumplir con lo que necesito cumplir que establece la ley. Si yo fuera una hija de la... No lo haría, porque nadie me va a verificar. ¿No? Pienso. Entonces en México, como ahora todos somos honestos desde el 1 de diciembre, quiero pensar que todos aquellos que están haciendo eso verdaderamente van a hacer cumplimiento. ¿No? No sé.
Eso se los dejo ahí como para que se torturen un poco mentalmente, como yo, todas las noches. Y entonces, bueno, y además de eso, ustedes innovadores que dijeron, bueno, ya, ¿qué crees? Sam, no manches, como eres maravillosa y te queremos y te pagamos un montonal de dinero, ya tenemos todo, ya tenemos certificado de buenas prácticas, nice, ya tenemos el registro sanitario, boom, ya tenemos absolutamente todo, ya vendemos en México y además ya salimos en este programa de tiburones y nos dieron todavía más dinero. ¿Y sabes qué queremos hacer ahora? Dominar el mundo. Vamos a exportar. Maravilloso, a favor. Exportemos un producto mexicano, fregón, va. ¿Qué crees? Nada más que un pequeño detalle. Como no estamos regulados a nivel internacional, porque no hay una definición de ley, existen categorías, etcétera, etcétera, de todo lo que me quejé al principio, así como el alumno ya debe saber, todo eso que dijimos hace ratito, como no cumplo con todo eso y tengo mi propia legislación que no es igual a nadie, entonces no puedo exportar. Porque para poder exportar necesito cumplir con el MDSAP, que es el Medical Device Single Audit Program, en donde un montón de gente más viejita que nosotros en temas de regulación, como Health Canada, Australia, Japón, Anvisa, Inbima, etcétera, se juntaron y dijeron, vamos a hacer ahora un anillo para dominarlos a todos. Una sola auditoría y con esa ya tienes como el aval en todas las demás auditorías. Oye, pues está maravilloso, ok, hagámosla. Sí, nada más que, ¿qué crees? Que la 241 no tiene los mismos requisitos. Y entonces, bueno, entonces ahora hay que implementar esta. No manches, ¿y eso cuánto nos va a tomar? Pues hay que ver qué tan lejos estamos de esa y ver cuánto dinero le vamos a invertir, cuánto tiempo nos vamos a tardar para después obtener esta certificación y ya con esta certificación, entonces sí, ya podemos exportar. Ok, pero ¿qué pasa si ya tengo una planta de maquila aquí que ya tiene esa certificación y que de repente dicen, ahora quiero que cumplas con el certificado de buenas prácticas? ¿Cofepris me lo va a recibir como me recibió el ISO 13485 y todos esos? No, pero no te preocupes. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una verificación más pequeña. ¿Ok? O sea, ¿qué? Pues nada más vamos a evaluar unos cuantos puntos. Ajá, ¿cuáles? Pues todo aquello en la que nuestra norma es diferente a esa. No, pues, o sea, todo, ¿no? Pues sí, pero ya tienes 2 puntos cubiertos. No, ok, bueno, pues está bien. Pues me formo y le hago, va, chido. Vamos a suponer que ya superamos este problema. Esto, agárrense. Y esto tiene un poquito de, no me acuerdo de la fecha, creo que tiene 1 año y medio, 2 años. Pero la idea del cambio de la nueva norma de fabricación establece que las maquilas también cumplan con certificado de buenas prácticas de fabricación. Porque como les dije, viene a Estados Unidos y fabrica todo aquí. Y entonces aquí nada más está en el ISO 13485. Y entonces ya, lo certifican. Y agarran el producto y está casi terminado. Y luego se lo llevan a Estados Unidos y le ponen una estampita. Y entonces como le pusieron la estampita en Estados Unidos y revisaron y ellos garantizan la calidad, entonces ese producto no es mexicano, es gringo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pues ya, cuando regresa, que lo vuelven a importar como dispositivo, porque antes se exportó como materia prima, cuando ya se importa como dispositivo, entonces ya cuesta 6 veces lo que costaba, ¿no? Y ese maquilador dice, yo quiero generar mi línea de investigación y desarrollo, hacer algo que no sea igual a lo que ya le maquilo a alguien, creo lo mío y me lanzo al mercado como innovador. Y te voy a decir, sí, pero tú nada más tienes el ISO 13485 y no vale, certifícate. No, no manches, pues ahora no, entonces no puedes, se acabó. Bueno, está bien, ok, no me certifico, bueno, ya, ok. Y ahora Estados Unidos dice, no, yo estoy bien, todo está chido, ya tienen el ISO 13485, ya yo puedo venderte mi producto 6 veces más caro, bien. Y entonces dicen, ¿por qué no ponemos las cosas parejas para todos? Y entonces que maquiladores y fabricantes todos cumplan con las buenas prácticas de fabricación. Y lo oyes y dices, no suena mal, es coherente. Después el maquilador puede tener área de investigación y desarrollo y salir al mercado mexicano. Y además me siento un poco más tranquila de que el maquilador cumple con mi norma mexicana, ¿no? Ajá, esa es la idea.
¿Tú crees que Estados Unidos va a invertir un peso en que tú cumplas con una legislación que no le interesa? No, pues mejor me voy a otro país donde ya estén mexicanos haciendo lo mismo. Me voy a más Sudamérica, o me voy a India, o me voy a China. Entonces, ese tema puede ser un tema brutal, porque si sacas a todas las empresas gringas que hacen maquila en México, ¿qué nos va a pasar? ¿Y sabes qué es lo que están haciendo para fomentar que eso no pase? Poniendo estímulos fiscales en la zona de la frontera. Pero no sé, porque yo no soy financiero, si eso está bien pensado, pero he escuchado a alguno que otro financiero que dice que algo le tiene como que les falla, ¿no? No puedo opinar. Pero por ahí va, ¿no? Y entonces ya tienes eso. Y entonces viene, por ejemplo, te piden que entregues una monografía y entonces te dan esto te dice las especificaciones que están en FEMU, que es la Farmacopea de México. Esto es lo que dice la Farmacopea. Y COFEPRIS sacó un checklist para que te sea más fácil la vida y puedas revisar lo que dice. Pero como el checklist y la farmacopea, en el checklist estás pensando en todos los productos habidos y por haber, y en la farmacopea estás haciendo una diferenciación entre lo que podría ser un equipo médico y lo que podría ser un agente de diagnóstico. Entonces en uno, pues un agente de diagnóstico no necesita un manual de uso, necesita a lo mejor un instructivo, ¿no? Y el equipo pues necesita un manual de uso. Pero como lo pones acá en el checklist y dices, no, pues es que el checklist tiene que ser para todos, entonces pues pongamos los requisitos de los dos juntos. Y entonces te ponen lo que necesita del manual, más lo que necesita del instructivo, más lo que sería para un agente de diagnóstico, poniéndote la fórmula cual y cuantitativa, más lo que sería para todo lo demás, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y una vez que el verificador revise el checklist, no todos, y nada más me voy a culpar a mí, cuando yo era joven y estúpida, llego a COFEPRIS, empiezo a evaluar, me dan el checklist y yo digo, este no tiene fórmula cuantitativa. Pues no, es un endoscopio. Pero no trae, y aquí el checklist dice que debe de traer. Entonces, pues lo voy a prevenir. Y que me dé la fórmula cuantitativa, porque pues aquí la autoridad soy yo. Entonces llega alguien y me dice, es que es un endoscopio, no tiene fórmula. Pero aquí dice, ira. Del verbo irar. Y entonces, pues eso obviamente genera problemáticas que hemos tratado de resolver, capacitando a la gente que está dentro de COFEPRIS y la que está afuera. Porque me gustaría decir que todos los que estamos afuera lo hacemos perfecto. Pasa lo mismo con el manual, ¿no? Te dicen todo lo que tiene que tener. Y después de ahí te viene un diagrama, y en este diagrama tú puedes saber qué es lo que entra en contacto con el paciente, y si sabes que entra en contacto con el paciente, ¿qué puedo obtener de este punto? ¿Qué pruebas le voy a hacer? Porque aquí nos estamos basando en riesgo, no en categoría. No me importa si eres un equipo, o un agente de diagnóstico, o un lo que seas. Si yo puedo determinar con qué entras en contacto y cuánto tiempo entras en contacto, y lo puedo clasificar con respecto al riesgo, puedo decirte qué requisitos voy a necesitar cumplir. Y esos requisitos son los requisitos, por ejemplo, en este caso de biocompatibilidad, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, las cosas que tendrían que traer en fórmula cuantitativa. Entonces, por ejemplo, y ahí esto viene la FEUM, y aquí es una chulada. Porque en la FEUM te dice que tienes que entregar la información de materias primas, y estamos hablando únicamente de dispositivos médicos, porque les dije que medicamentos me caen gordos. No les dije, medicamentos me caen gordos. Entonces, estamos hablando de dispositivos médicos. Y para dispositivos médicos, la ley dice, bien padre, cúmplase con el artículo 268. Y entonces la gente que no lee dice, pues hay que cumplir con ese y ya. Entonces gente como yo va y revisa qué dice el artículo 68 y dice, pues tienes que cumplir con lo que establece el capítulo 4 de la Ley General de Salud. Y entonces te vas al artículo 4 y dice, 2 puntos, medicamentos. Caray, no, pero yo soy dispositivo, pero aquí estoy. Porque ¿te acuerdan cuando hicimos control, buscar, reemplazar? Se nos olvidó este pequeño detalle. Y entonces ahora tengo que demostrar las materias primas con pureza, con identidad, con tal y cual, como si fuera un medicamento. Pero, ¿y no hay manera de explicarles y que lo cambien? Sí. ¿Y saben qué se tiene que hacer? Algo súper fácil. Una reforma de ley.
¿Y saben cómo vamos a hacer una reforma de ley? Pues haciéndola y luego la metemos a senadores y diputados, etcétera, etcétera. ¿Y se acuerdan en todo mi speech de qué es lo que quiero hacer de presidencia? Bueno, pues ahora agréguenle que hay que cambiar este punto. Por cierto, no voy a poder cambiar todos porque tengo que juntar 10,000, 100,000 firmas para cada punto. Entonces ahí los voy a hablar como varias veces, ¿no? Entonces ya eso viene en la farmacopea. Y luego, esto es una chulada porque también te dice que las pruebas, por ejemplo, para verificar, y te ponen esto, reporte CB y reporte UL. Y es una chulada porque eso no existe, es como si dijéramos Kleenex, ¿no? O sea, UL es la entidad que hace los reportes, como CB es la entidad que hace los reportes, pero si yo te digo reporte CB y reporte UL, y ahí voy a echar una pequeña pedrada a los del IMSS, ¿no? O sea, por ejemplo, los del IMSS dicen, vamos a licitar, y entonces necesitamos que tenga, si es de importación, si es un producto de importación, deberá de presentar FDA. Y también dicen FDA. Ajá, ¿FDA qué? ¿Pero qué de la FDA? Porque la FDA es… Ay, ¿todos bien? Amigo, ¿estás bien? Ok. Porque la FDA es la entidad. ¿Qué tengo que presentar de ellos? Y solo por preguntar, ¿por qué no los pusieron así en la licitación? El certificado emitido por la FDA que verifique tal. En algunas sí dice, no en todas. Entonces, en muchas, por ejemplo, yo regulatorio recibo llamada de licitaciones, me dice, necesito el FDA, pues ahí está en Estados Unidos. No, pues, pero pues, el FDA. Sí, ¿qué? Pues el certificado. ¿Cuál? Pues ese. ¿Qué quieres? No, pues el certificado de la FDA. Sí, hay 20. ¿Cuál quieres? Te imprimo la pantalla, control P, impresión de pantalla, ten. No, ese no. ¿Cuál? Porque en algunos, o sea, a lo mejor ya está un poco más definido, pero no dice como esto. Quiero el reporte CB. ¿Y eso qué es? El UL. Pues UL es la entidad que hace esos reportes. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de seguridad electromagnética. Entonces sería el reporte IEC Z601, no el CB. ¿No? Por ejemplo. Pero como no lo pensaron, pues nada más lo ponen así. Y esta es otra chulada. China Export con el certificado es una chulada. Yo lo amo. Porque está bien bonito, este tiene que ser el circulito completo y este pues no lo es, ¿no? Y entonces hay todas estas. Entonces yo he comprado un montón de cosas chinas que vienen con este certificado y yo digo, pues cumple con la Comunidad Europea, sí. Y no, es China Export, ¿no? Es bonito. Es como un Sorni, ¿no? Casi. Viene el tema del proceso de esterilización. ¿Dónde estás? ¿Proceso? Ah, es para acá. Discúlpenme. Espera, ¿qué pasó? Se volvió loco. ¿Por qué me quitó mi proceso de esterilización? No sé qué le pasó a mi presentación, pero bueno, ahí venía un proceso de esterilización gigantesco, en donde es una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que está en el IMSS. Y entonces ahí te dice que tú tienes que tener pues tanto tiempo el material en la autoclave y tal. Y entonces llegas y te dicen, mi cinta testigo cambió de color, por lo tanto está estéril. No, tu cinta testigo dice que en algún momento del proceso de esterilización llegó a esa temperatura donde cambia de color. Pero no sé cuánto tiempo se mantuvo en esa temperatura, por lo tanto no te podría decir si está estéril. Pero cambió la cinta testigo. Sí, pero eso no significa. ¿Y entonces qué hago? Pues tengo que corroborar que verdaderamente es estéril. Entonces eso lo tendríamos que demostrar. Y ahí venía la demostración, pero ya se valió. El certificado de análisis, que tendría que tener un lote específico, y todo esto venía de lo que venía de medicamentos. Y está bien, no considero que esté mal. De nuevo, materias primas. En el caso de los que entren en contacto con el paciente, la estabilidad, tecnovigilancia, y el reporte de tecnovigilancia es, si la norma 240 de buenas prácticas, 241 de buenas prácticas de fabricación es nuevecita de paquete, la tecnovigilancia lo es más.
Y entonces apenas di una conferencia en el, híjole, no me acuerdo qué es. Es una foto donde salgo delgadísima y guapísima, pero es un congreso número quién sé qué, de esterilización y reutilización de insumos. Y en ese congreso yo les mencionaba de la tecnovigilancia, donde yo tengo que verificar que un producto sea seguro a lo largo del tiempo, ¿sabes? Y si lo voy a verificar a lo largo del tiempo, entonces tengo que hacer reportes periódicos, etcétera, etcétera, y como demostrar que efectivamente cumple lo demás, ¿sabes? Pero ¿cuál es el problema de la tecnovigilancia? Regresamos al punto. Si yo, de institución de salud pública, te digo reesterilízalo porque no me alcanza el dinero para comprar 2, y algo falla, ¿lo reportan? Lo voy a poner más atrás, vamos a suponer que le pase a mi mamá, ¿no? Y entonces yo, que soy un hojaldra, voy y le digo, demuéstrame que ese dispositivo médico que utilizó la institución de salud pública era nuevo. Ah, no, bueno, aquí está nuestro reporte de tal, ok, entonces dime quién te dio la orden de reesterilizar un dispositivo de un solo uso. No, bueno, lo hizo la enfermera. Y ok, y entonces llego con la enfermera y le digo, oye, ¿qué onda? Pusiste en riesgo a mi mamá y ahora pues, tocó madera, se murió por lo que sea. ¿Quién me paga? A mi mamá. ¿Cómo le hacemos? No, es que quien me dijo fue el médico. Y entonces voy con el médico y le digo, oye, ¿qué onda? No, yo dije que no nos alcanzaba y pues la enfermera decidió reesterilizar. A ver, que me le enseñe la orden por escrito donde yo le dije que lo reesterilizara. No, pues es que me lo dijo verbal. Y entonces, ¿sobre quién me voy? Y entonces tienes una enfermera que siente pánico y miedo porque pues si le digo que no al médico, palabra de Dios, Dios guarda la hora, ¿no? Porque además médico, yo jamás voy a ser prepotente suficiente como para decir que una de mis decisiones pone en riesgo a alguien. Fue la enfermera. Y pues como es enfermera, pues hay, ¿no? ¿Ven? Estoy tratando de no decirles porque estoy muy consciente de que me están grabando. Entonces, ese reporte de tecnovigilancia es un tema. Se está modificando la norma para que absolutamente todo se reporte. Porque el problema es que se hacen muchas cosas que no se deberían de hacer y que pues no… Tengo un buen ejemplo. Utilizaron un gastroscopio para hacer una colonoscopía infantil porque el gastroscopio es más delgadito. Y en ese momento no había un colonoscopio infantil limpio. O sea, usaron algo que entra por arriba para entrarlo por abajo. Sí, ya sé, y te acabo de decir que no lo limpian. Bueno, ya pues qué asco. Biocompatibilidad. En el tema de biocompatibilidad, ¿se acuerdan que les dije que si tenemos el diagrama de partes podemos ver que entra en contacto con el paciente y entonces podríamos definir qué se tiene que hacer de biocompatibilidad? ¿Cómo voy de tiempo? Porque ¿necesitan alguien así como hacer pipí o ese tipo de cosas? ¿No? ¿Seguros? ¿Yo tampoco? No, todo bien, ok. Ahí me avisan porque en serio se me van las cabras. Pero en el estudio de biocompatibilidad, por ejemplo, tengo que probar que no genere toxicidad a las células, ¿no? Que no genere problemas. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, usan lentes de contacto? Ok. De ustedes que usan lentes de contacto, ¿compran el liquidito este que venden para limpiar los lentes de contacto? Quiero pensar. ¿Sí? Levanten la mano si lo compran. ¿Y alguna vez han agarrado y así se les cae el lente y hacen el tradicional? ¿No? Muy bien, qué bueno que no lo hacen porque eso tiene enzimas y se come el ojo, ¿no? Pero bueno. Tengo un tío que lo amo con pasión. Le dije, tío, me regalaron un liquidito, esto te lo regalo para que lo uses, ¿no? Porque sí, yo tengo el primo del amigo que no tiene hemorroides, el tío y mi jefa y mi mamá, todos esos van a ser mis ejemplos, ¿no? Y todos hablan igual. No, mija, no, es que está muy caro el liquidito. Y así habla mi mamá también, miren. No, hija, no. ¿Ves? Así. Entonces me dice mi tío, no, está muy caro ese liquidito. ¿Sabes qué? Yo lo que hago es que agarro lente de contacto. Primero lo chupo tantito. Ya después de que lo chupé tantito, le pongo tantitito, nomás una gotita del líquido verde para lavar trastes.
Y entonces lo enjuago y ya que lo enjuagué bien, me lo pongo re chulo, nada de grasa. Tío, me recargo en la pared, te vas a quedar sin ojo. No, llevo 10 años haciéndolo. Nada más he cambiado de prescripción como una vez al año. Y no lo graficas y lo correlacionas, porque yo tengo TOC y grafico todo, ¿no? Entonces, ¿neta? ¿No te das cuenta que llevas 10 años haciéndolo y cada año cambias de lentes de contacto porque algo le pasa a tu ojo y cada vez estás peor? Pero queda sin grasa. Y pues entonces me dura un buen, pues porque el salvo te salva, ¿no? Y entonces como no demostró todo ese tipo de cosas, pues ese no podría ser un dispositivo médico, ¿no? Y aquí en México viene la segunda parte, porque me ha tocado el que es emprendedor, que quiere hacer todo bien y tal, y el emprendedor que dice, ¿y cómo le hacemos para no hacerlo? ¿No? Digo, ¿cómo le hacemos para no hacerlo? Mire, no voy a trabajar con usted, punto, ¿no? Yo eventualmente lo quería usar y luego, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para no hacerlo? ¿No? Y lo justifican y no lo hacen. Entonces, este tema de biocompatibilidad, de no demostrarlo, es que esto, o sea, todo esto que les estoy hablando de bienvenidos ustedes emprendedores a que tengan clases con todos los que les van a decir cómo hacer para que tengan publicidad y tal y triunfar en la vida, porque son del TEC y dijeron voy a hacer dinero, y seguro lo van a hacer, porque después de esta plática van a decir, ahora sé todo lo que tengo que considerar. Entonces ya sé cuánto le tengo que invertir, entonces ya sé cuánto tiempo no voy a comer, ¿no? Sí, así empezamos todos los que empezamos una empresa. Entonces, bueno, no, ya sabes cuánto. Esto es carísimo, brutalmente caro, si lo hacen en el extranjero. Aquí en México es un poco más barato. Ay, espérate, no sé por qué se me fue un par, pero ahorita se los menciono. En México hay un laboratorio certificado ante la EMA, que es no la Comunidad Europea, sino la entidad acreditadora de México. Esa entidad la ha certificado en buenas prácticas de laboratorio a la UNIPREC. Entonces, la UNIPREC puede hacer todas las investigaciones preclínicas, que son todos estos reportes de biocompatibilidad. Y como puede hacer todos estos reportes de biocompatibilidad y está reconocida por la EMA, entonces esos documentos los pueden utilizar, porque hay un acuerdo de aceptación de datos, en todos los países que son miembros de la EMA. ¿Alguno de ustedes sabía eso? Y es mexicano. Y lo han publicado en la Gaceta. Por eso no lo saben. Que nada más está publicado en la Gaceta de la Facultad de Química de la UNAM. Y pues ¿quién la lee? Pues yo, ¿no? Digo. Y además porque tengo el gusto y placer de trabajar con Isabel en esos temas. O sea, ella fue de las que se han dedicado a hacer esto. Entonces podrían hacer sus pruebas de biocompatibilidad ahí. Y entonces las podrían utilizar en todo el mundo y después registrar en otros países y dominar el mundo, nada más hagan su Single Audit Program, ¿sabes? Entonces, hasta ahorita, hasta aquí, son como los puntos para un registro sanitario de México. Facilísimo, ¿no? O sea, lo ves y dices, claro que puedo hacerlo, como el aviso de funcionamiento que les deberé un café a las chicas de allá porque ellos lo lograron, ustedes muy bien. ¿Algo más que tenga que hacer aquí? Entonces me voy. Gracias, niños. Gracias, Samantha.